modelo para nuestra vida, para nuestro caminar con Dios es Jesús. Y que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, como la misma Biblia lo declara, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que vamos a meditar un poco acerca del testimonio de Jesús como Hijo de Dios y vamos a concluir cómo lo integramos a nuestra vida. ¿Qué nos dice esto acerca de nosotros? Quiero que comencemos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Un momento definitivo en la vida de Jesús. Capítulo 26 de San Mateo. Vamos a tomar versículos 63 al versículo 68. San Mateo 26, 63 al 68. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo, dice. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Fíjense que la pregunta crucial aquí de la autoridad espiritual del momento, lo que representa la autoridad espiritual en Israel, el sumo sacerdote, lo que le dice a Jesús es: dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Porque realmente el testimonio de Jesús y la controversia con el mundo religioso de su época era el que declaraba que es Hijo de Dios. Y si algo es importante de la vida de Jesús para nosotros, y tiene que ser fundamental, es su declaración de que es Hijo de Dios. Murió, fue crucificado, fue señalado como reo de muerte, porque se sostuvo en la verdad de ser el Hijo de Dios. Y precisamente el ser el Hijo de Dios es el modelo para nosotros y es nuestra salvación. El que haya sido el Hijo de Dios, el que Él es el Hijo de Dios, es lo que nos da acceso a nosotros al reino de Dios. Porque si algo fue importante en nuestra vida fue la decisión de haber recibido a Cristo. Es la decisión más importante. Haber abierto la puerta de nuestro corazón a Cristo, porque desde ese momento en que recibimos a Jesús, nos fue dado el poder de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Primera carta de Juan, el Evangelio, de Juan, capítulo 1, en el versículo 2 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros entonces con Jesús tenemos que trabajar en esa identificación como hijos de Dios. Porque en torno a nuestro testimonio y vida como hijo de Dios, va a tener significado el reino de Dios para nosotros. Y va a tener significado espiritual lo que nosotros hagamos en cuanto al reino del Señor, para que el gran día en que estemos delante del tribunal de Cristo y toda nuestra obra sea sometida a prueba. Es realmente el testimonio del Hijo de Dios que nosotros tenemos que conservar en nosotros y mirar a Jesús como Hijo de Dios. Fue crucificado porque aseveró la verdad de que es el Hijo de Dios. Esa fue la pregunta crucial del sumo sacerdote. Dinos, dijo: sí soy. Y ese también tiene que ser, digamos, el título más honroso que nosotros tengamos en nuestra vida, el ser llamados hijos de Dios. ¿Cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Entonces meditemos un poco acerca del testimonio de Jesús como Hijo de Dios. Vamos a ir a San Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 8. ¿Cómo modela Jesús esta vida de Hijo de Dios? ¿Qué testimonio nos da? ¿Qué ejemplo nos da Jesús? ¿Cómo debe vivir el Hijo de Dios? ¿Qué debe hacer el Hijo de Dios? Juan 8, versículos 25 al 30.
Juan 8, del 25 al 30. Y aquí viene de nuevo la pregunta. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo localizaron ya en su Biblia? Listo. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Fíjese cómo Jesús aquí nos modela la relación del Hijo con el Padre. En el versículo 26 dice, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Luego en el 28 le dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y en el versículo 29 dice, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir en función de esa dependencia del Padre. Nosotros tenemos que vivir en función de la relación con el Padre. Para esto fuimos llamados, para esto nos escogió, para que estuviéramos con Él. Para esto nos da el poder de ser hechos hijos de Dios, para entrar en una relación de amor continuo con el Padre, el Hijo con el Padre. Él nos lleva, digamos, al título más alto, a la posición más alta, a la posición de hijos de Dios. Y Jesús nos dice que es lo que oye es lo que dice, lo que le oye al Padre, que es lo que hace es lo que el Padre quiere que haga. Yo nada hago por mí mismo, dice Jesús, versículo 28, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y nosotros a veces cometemos el error de descuidar nuestra relación de amor con el Padre. Necesitamos intimidad con el Padre. Si queremos hacer algo que signifique para la eternidad, si queremos que lo que estamos haciendo, la obra a la que el Señor nos llamó, porque Él nos llamó, nos contrató, nos metió en su viña. Es el padre de familia el que sale a buscar obreros para la viña, ¿se acuerdan las parábolas? Y entonces empieza a contratar obreros a la hora sexta del día hasta la última hora del día. Venga y trabaja en mi viña. Pero no tiene significado espiritual si lo hacemos por nosotros mismos. Jesús nos dice, yo hago lo que a Él le agrada. Yo no hago nada que no le vea hacer al Padre. Yo primero oigo al Padre para poder hablar. Y la Biblia nos da testimonio en los evangelios de la intimidad de Jesús con el Padre. De cómo Él pasaba horas a solas con el Padre. Su ministerio era intenso. Pero el ministerio no le quitaba el tiempo y Él no permitió que la misma hora le quitara esos momentos, esos tiempos a solas con el Padre. Porque Él estaba modelando también nuestra vida. Porque Él nos estaba dando ejemplo. A veces nosotros nos enredamos en los afanes de la vida y lo que va quedando a un lado precisamente es el tiempo de intimidad con Dios. Y reemplazamos ese tiempo de intimidad con Dios por videos, audios, por tantas cosas o por simplemente obra. Jesús nos está enseñando, lo que yo oigo de Él, esto hablo al mundo. Nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo.
Yo hago siempre lo que le agrada. Este es el testimonio del Hijo de Dios. Intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Veamos otro pasaje en la Biblia. San Juan capítulo 5. Retrocedamos unas páginas. Versículo 19 y 20. San Juan 5, 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué cosa tan grande? ¿Qué verdad tan importante para nosotros? ¿Qué llamado el del Señor a nosotros como hijos de Dios a estar a solas con el Padre? El testimonio de Jesús. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Yo diría, no debe el Hijo hacer nada, sino lo que le haya visto hacer al Padre. Mucha obra de la que hacemos el día del tribunal de Cristo se va a quemar, no va a tener significado. Acuérdese que podemos edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y el día la va a probar. Y si nosotros no estamos atentos a qué es lo que dice el Padre que hagamos, se va a quemar. Un día pensando en esto, estoy hablándoles de la experiencia que tengo, estoy compartiendo lo que Dios me ha enseñado en todos estos años de ministerio. Un día pensando en esto, sentía una vergüenza y yo le decía, Dios mío, ¿cuánto de estos 33 años se va a quemar? ¿Cuánto de tanta carrera y tanto afán y tanta fatiga se va a quemar? No tuvo significado para el Padre. No porque haya ido a hacer algo ilegal, indebido, indecente, inmoral. No, la misma obra, pero hecha en el esfuerzo humano, haciéndola por sí mismo. El obrero que va y hace como le viene a su propia mente, a su propio corazón, sin asegurarse que sea la voluntad del Padre. Y ese día tuve tanta vergüenza y me arrepentí por los tiempos perdidos de intimidad con el Padre. Porque a veces por tanto afán, y cuando el ministerio crece tenemos más afán, la gente nos demanda más. Y quedamos corriendo al son de la gente sin oír qué nos está diciendo el Padre. Si el Padre, no oímos si el Padre dice vaya o quédese, porque a veces dice quédese quieto, a veces dice vaya, llame, busque, a veces dice no, quédese ahí. Y cuando nosotros corremos sin oír lo que el Padre nos dice, eso no tiene significado para el Señor. Como Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Nada que tenga significado para el cielo, para la eternidad. Porque el esfuerzo humano sí logra grandes cosas. Acuérdense de Babel. Los hombres se dispusieron a hacer la torre de Babel y Dios dijo, si no se lo impido, lo van a lograr. O sea, la carne, el esfuerzo propio sí logra muchas cosas, pero ninguna de significado eterno. Porque el deseo del Padre es que el Hijo haga la voluntad del Padre. El deseo del Padre es que el Hijo ande en su camino. Él es el Padre. Él es el que sabe la obra de Dios, obra de Dios. Nos escogió como obreros de su viña. Y Jesús entonces aquí en el versículo 19 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y mire lo que dice el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere mostrarse. Dios quiere manifestarse en nuestra vida, nos ama y nos quiere mostrar las cosas. No es imposible
conocer realmente el obrar de Dios. Para eso nos escogió. Acordémonos que en Jeremías dice, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza, sino alabes en esto el que se haya de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Él quiere conocimiento de Dios más que sacrificios, que esfuerzo, que tenacidad. Nos escogió para estar con Él. Y Jesús claramente nos da testimonio. Jesús nos dice, no, el Hijo no debe hacer nada por sí mismo. No puede, no debe hacerlo. Tiene que ver primero lo que está haciendo el Padre. Y ver lo que el Padre hace y oír lo que el Padre dice nos toma tiempo. Toma tiempo largo. A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no, con calidad de tiempo es suficiente, no es cantidad, es calidad. Eso no es verdad. Para mí no es verdad en la Biblia. Y no es verdad en la experiencia, porque es que el alma de nosotros para callarse necesita tiempo. Uno entra a la presencia del Señor y entra con un montón de cosas en la cabeza y es como loco dándole vueltas cosas en la cabeza y poniendo en las manos del Dios y orando por aquello y por esto y por aquello, hasta que finalmente el alma se va reposando y uno se va quedando callado y entonces puede oír lo que Dios va a decir, porque a veces no oímos. El alma nuestra es muy inquieta y necesita tiempo para aquietarse. Y es en la quietud en que oímos lo que Dios nos dice. Es en quietud y en reposo para poder oír qué me dice el Padre, qué debo ir a decir. Así que yo quiero que meditemos nosotros en esta intimidad con Dios, cómo necesitamos y que nos evaluemos a nosotros mismos. En el Congreso estuvimos hablando de intimidad y esto es fundamental. Yo pienso que Dios provocó este encierro en todos nosotros, esta cuarentena, precisamente para que nos aquietemos y busquemos al Señor. Dios le puso el palo a la rueda y dice, quieto, espere, pare, pero pare para estar conmigo. Pare para ir a intimidad conmigo. Tiempos a solas con el Señor. Necesitamos esa intimidad con el Padre. Y aquí quiero que nosotros revisemos una advertencia de Dios en Jeremías capítulo 23. Esto me ha impactado muchísimo hace unos años, ya unos años, que el Señor en un momento me impactó con este mensaje de Jeremías, unos 10 años atrás, y me ha tenido trabajando en estar en intimidad con Dios. Me ha tenido haciendo un alto y preguntándome, bueno, si estoy oyendo al Padre. Mire lo que dice Jeremías 23. Versículo 21 y 22. Luego ustedes van a leer todo el capítulo y todo el mensaje que es muy diciente. Pero ahora detengámonos. 21 y 22. Jeremías 23. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cuántos errores cometemos por no estar en la intimidad con Dios? ¿Cuántas cosas vamos a decir de nuestro propio corazón? Acuerde que este corazón nuestro es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces vamos a decir y estamos convencidos que Dios dijo y Dios nos dijo y Dios no dijo. Porque eso le vino a usted a su mente, a su corazón en el momento de tanta carrera de hacer, de responder, de tener que dar una respuesta sin estar en la intimidad con él, sin entrar en el secreto de Dios. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, intimidad.
Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Necesitamos evaluarnos en nuestra intimidad con Dios. Yo estoy seguro que Dios provocó esta situación en el mundo entero que afectara a su pueblo para que pudiéramos entrar al secreto de Dios. Porque nos preparamos para momentos muy, muy importantes de la palabra de Dios. Nos estamos preparando para cosas muy grandes. Todo el mundo cristiano está diciendo, esto está muy cerca. La venida del Señor está muy cerca. Y yo creo que esta es la oportunidad que Dios nos está dando, una oportunidad de oro que Dios nos está dando para que meditemos en nuestros caminos y volvamos al Señor. Y hagamos un alto, como para que no vayamos a llegar al tribunal de Cristo con una cosa que se quema toda, con un gran edificio, una obra hecha grandísima en hojarasca, en paja y madera. Como hijos, meditemos en el testimonio de Jesús y entremos al secreto de Dios. ¿De acuerdo? Con esto quiero que nos motivemos a ir al secreto de Dios, a oír qué dice Dios, qué dijo el Padre, a ser mucho más cuidadosos de lo que vamos a hacer. Y esto implica la vida del Espíritu, vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu, como dice Pablo. La única manera de hacerlo. Ya Dios puso el Espíritu Santo en nosotros. Si somos hijos, el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ya está en nosotros, está habitando en nosotros. Somos habitados por el Espíritu. Ir al secreto de Dios implica cederle más y más el control al Espíritu, más del Espíritu y menos de nuestra carne. Vamos a terminar con estos dos versículos. Evangelio según San Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Primero tenemos al Espíritu Santo completico en nosotros. Dios no puso más Espíritu Santo en una persona que en otra. No puso más Espíritu Santo en Saulo de Tarso que en cualquiera de nosotros. No, Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu es una persona y viene a habitar completamente en nosotros. Está igual en nosotros. Pero dice que el que es de Dios, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. La palabra revelada, ¿cierto? No es simplemente recitar la Biblia como lo hacía el sumo sacerdote y como lo hacían los fariseos. Es mucho más que recitar la Biblia. Es oír lo que el Padre está hablando y poderlo hablar igualmente. Desde el que Dios envió, ¿qué hace? Dice las palabras de Dios habla. Y vamos a contrastarlo con el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 18. Vamos a hacer un contraste. 7:18. Léalo, por favor. 7:18. El que habla, ¿qué dice? A ver, Will se lo va a leer. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él justicia. Jesús. ¿Cuántas veces hemos hablado por nuestra propia cuenta? Lo que le viene a su corazón. Por la falta de intimidad con Dios. Y aquí lo dice claramente. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. No está buscando la gloria del que le envió. No está buscando la gloria de Dios. Eso se queda aquí en la tierra. Eso se quedó aquí. Así que esto nos motiva a ir a intimidad con Dios. A buscar cada uno de nosotros. Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Nos ama como hijos. Seguramente la mayoría de ustedes son padres y saben que cada hijo es distinto. Tiene una conexión distinta. Nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar con el Padre. Su relación personal. A eso fuimos invitados desde que recibimos a Cristo. Siempre que compartimos la palabra de Dios, le compartimos de Cristo a una persona,
La mayoría de nosotros, por lo menos yo lo hago, le digo, yo no le estoy invitando a una religión, le estoy invitando a una relación con Dios. Estoy invitando a que usted establezca una relación con Dios, no que cambie de religión. Pero nosotros mismos descuidamos esa relación con Dios. Así que este sea el tiempo propicio para que nosotros busquemos tener esa intimidad con Dios y entonces sigamos el testimonio de Jesús como hijos de Dios, oyendo lo que el Padre dice y haciendo lo que vemos hacer al Padre. Que ya no hablemos más de nuestra propia cuenta, de nuestro propio corazón. Si vamos al secreto de Dios, vamos a saber exactamente qué decir y qué hacer para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. ¿De acuerdo? Oramos. Esta era la meditación que les quería compartir y esta motivación esencialmente a que busquemos la intimidad con Dios. Vamos a orar. Padre, qué privilegio estar contigo. Qué privilegio tenemos de ser llamados tus hijos. Aquí estamos, tus hijos, tus hijas, en torno de tu nombre, en torno de tu palabra, Señor. Padre, queremos pedirte perdón, primeramente, porque a veces llevados de los afanes de esta vida, de la premura de la obra, del deseo de servirte, hemos hablado por nuestra propia cuenta o hecho cosas por nuestra propia cuenta, Señor, sin oír lo que tú dices, abandonando el lugar de tu presencia, la intimidad contigo, Señor, para correr y hacer cosas, hacer obras en nombre tuyo, Señor. Perdónanos, 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 Padre. Perdónanos, Jesús, en el momento en que no hemos seguido el ejemplo que tú nos diste. Perdónanos, Espíritu Santo, porque no te hemos dado el lugar que debes tener en nuestra vida, al conectarnos con el Padre, al llevarnos al secreto del Padre, al estar en la intimidad con el Padre. Perdónanos, soberano Señor. Padre eterno, tú lo diste todo por nosotros y nos escogiste para gloria tuya, para estar contigo, como tú mismo lo has dicho. Como lo dijo en Isaías, ustedes son mis testigos. Que me conozcan, el siervo que yo escogí para conocerme y entenderme y dar testimonio de mí. Así lo dijiste, Señor. Señor, atráenos. Digámosle como dice el libro de Cantares, atráenos, en pos de ti correremos. Sedúcenos como sedujiste a Jeremías, soberano Señor. Sedúcenos, que este amor tuyo sea más fuerte que nosotros y nos impulse a estar en intimidad contigo, en tiempos largos, a solas, en el secreto contigo, Señor. Aquí estamos tus hijos y tus hijas, Señor, delante de ti, Señor. Queremos, Señor, ir a la intimidad contigo, entonces oír lo que tú dices y hablar lo que tú dices. Queremos ir a la intimidad contigo y ver lo que tú haces y entender lo que tú haces y hacerlo de la misma manera, Señor. Porque tú quieres mostrarnos, enseñarnos. Jesús, porque tú nos diste testimonio, siendo tú el Hijo de Dios, podrías haber corrido a hacerlo a tu manera. Pero una y otra vez, Jesús, testificaste en tu palabra que tú no hacías nada que no vieras hacer al Padre. Y eso lo dijiste para nosotros, Señor. Una y otra vez testificabas con tu palabra, Señor, que tú no hablabas por ti mismo, sino lo que oías al Padre, eso decías. Perdónanos, Señor, la torpeza cuando dejamos tu testimonio a un lado y no hacemos como tú hiciste, Jesús.
Tú eres el camino que queremos andar. Tú eres el camino que queremos seguir, Jesús, para llegar al Padre, para estar con el Padre, en intimidad con el Padre. De manera, Señor, que podamos honrar tu santo nombre. De manera, Señor, que si algo hacemos, que si algo logramos, lo hagamos para tu gloria y lo logremos para tu gloria, Señor, para tu gloria, Señor. No para nuestra gloria, ni para nuestro prestigio, ni para cubrir nuestras necesidades, ni para sentirnos útiles o aceptados. No, Señor, ayúdanos a que estando en intimidad contigo, si algo hacemos, lo hacemos para tu gloria, Señor. Para gloria tuya, Señor. Porque tú nos diste testimonio, Jesús, porque está escrito en tu palabra. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú has venido a llevarnos a la intimidad con el Padre, llévanos. Toma el control total en nuestros días, en nuestros minutos, en nuestras horas, en nuestros momentos, para estar en esa intimidad con el Padre. Bendito seas, mi Señor. Bendigamos al Espíritu de Dios que está en nosotros. Bendigamos al Espíritu de Dios que vino a guiarnos a la verdad, que vino a llevarnos a la intimidad con el Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y eso es posible solo en la intimidad. Solo en intimidad. Atráenos, Señor. Sedúcenos, Señor. Y bendícenos con tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Que tu palabra dé fruto en nosotros, Señor. Que tu palabra derribe en nosotros lo que haya que derribar en este momento, Señor. Argumentos, altiveces, fortalezas que se hayan levantado en nosotros en contra del conocimiento de Cristo. Derríbalos con tu palabra, Señor, que es martillo, que es espada, Señor. Señor, y con tu palabra misma edifica en nosotros lo que tú quieres edificar. Con tu palabra, Señor, construye, danos vida, porque tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Aquí estamos mis hermanos y yo, Señor, en tu presencia, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, y por un llamado tuyo, por una elección tuya, Señor, por este privilegio que tenemos de ser tus hijos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos. Espíritu Santo, redargúyenos y muéstranos y enséñanos. Espíritu de Dios, condúcenos para que cada uno de nosotros encontremos ese lugar, ese momento de intimidad con el Padre. Para verte a ti, Señor, en lo que estás haciendo y para oírte a ti en lo que estás diciendo y que nosotros podamos hacerlo de la misma manera, que podamos hacer siempre lo que te agrada a ti, Padre. Porque esa será nuestra gloria, Señor. Esa será nuestra gran felicidad, nuestra realización total. Hacer lo que te agrada a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Yo bendigo a estos mis hermanos y mis hermanas, tus hijos e hijas, Señor. Sean benditos con el poder de tu presencia como tú lo prometiste, Señor. Sean benditos caminando a la luz de tu rostro, bienaventurados porque caminan a la luz de tu rostro, Señor. Sean benditos por el Espíritu Santo, encontrando el lugar de intimidad en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén.